que mucho pueblo está pasando, ¿verdad?, por aflicción, por necesidades, por tantas cosas, hermano, que pasa el pueblo de Dios. Pero yo le decía a mi hermana, ¿verdad?, el día que yo platiqué con ella, le dije yo, bienvenida a este camino, ¿verdad?, que realmente así es. El camino de Dios así es, hermano, es ir creciendo, es ir afianzándose, y tantas cosas que vemos en el camino de Dios que solamente nos sirven para irnos afianzando, para ir, ¿verdad?, madurando en las cosas de Dios. Y yo creo, ¿verdad?, que como yo le decía a ella, digo, hay una cosa que tú puedes hacer, digo, y esto es sentarte, estar sentadita y estar recibiendo solamente la palabra de Dios, venir, escuchar, y no pasaría nada, ¿no? Pero una vez que te levantas de tu silla y empiezas a servir a Dios en cualquier área, hermana, se te va a levantar guerra, se te va a levantar lucha. Porque esto es lo que odia el enemigo de nosotros, que estamos para servir a Dios en cualquiera que fuere nuestra situación. ¿Cuántos de nosotros, verdad, los que estamos aquí, no nos hemos querido de las manos de Dios? Yo creo que todos. Pero ¿sabe una cosa? Cuando hemos conocido a Dios y ya no podemos separarnos de Él, de alguna forma, de alguna manera, hermano, Dios nos fortalece, ¿verdad? Así que yo le digo a mi Señor, le vamos a dar hasta donde Él diga. Yo cada día espero la venida del Señor. Yo no sé si hoy venga, yo no sé si mañana venga, pero cada día tengo en mi corazón que un día Dios ha de venir por su pueblo, porque Él así lo prometió. Mira, hermano, hace un momento, ¿verdad?, que leímos la escritura. Es una de las parábolas de Jesús, ¿verdad?, que son muy conocidas casi por todo el pueblo cristiano. Pero muy pocas veces nos retenemos, nos paramos a analizar paso a paso lo que quiere decir cada versículo. Y una de las cosas, ¿verdad?, que me llama la atención cuando empecé yo a estudiar, cuando me empecé a meter en la palabra y analizar las profundas palabras que tenía el Señor a través de este Evangelio de Juan, me daba cuenta de algo, hermano, que Jesucristo siempre ha querido, hermano, mostrarnos a nosotros algo que Él nos quiere enseñar a través de algo visible. Dios nos muestra algo que nosotros podemos ver, y cuando Él aprovecha ese momento que nosotros podemos ver algo, de ahí saca una enseñanza. De ahí nos empieza a instruir el Señor. Y sabe una cosa, hermano, cuando nosotros vemos algo y empezamos a asimilar lo que Dios nos está hablando, entonces decimos, wow, la grandeza de Dios. ¿Cuántas cosas hemos visto nosotros y las hemos pasado por alto? ¿Cuántas cosas han visto nuestros ojos, cosas naturales, que las hemos pasado por alto? Pero Jesucristo, hermano, aprovechando lo que Él mismo ha creado, siempre, hermano, ha tratado de hablar al hombre. Hay una escritura bien bonita en el libro de Jeremías, donde le habla a Jeremías y le dice, Jeremías, levántate y desciende a la casa del alfarero, le dice a Jeremías, porque ahí te voy a hacer entender mi palabra. Y dice la escritura, hermano, que Jeremías se levanta en obediencia al Señor, y dice que desciende a la casa del alfarero. Y a veces yo me pregunto cuántas veces Jeremías no pasó por la casa del alfarero. Era un trabajo muy común en esos tiempos, ¿verdad?, el ser alfarero. Alfareros son aquellos que están haciendo las vasijas de barro, los que están haciendo los gansos, todos los recipientes, ¿verdad?, todo lo que son los utensilios de barro. Los alfareros, pues eso se dedican. ¿Y cuántas veces, hermano, yo me preguntaba cuando yo estudiaba también esta parte de la escritura, cuántas veces Jeremías no pasó por ahí, por la casa del alfarero, y nunca había entendido nada? Pero ese día dice el Señor que le dice a Jeremías, levántate, Jeremías, y ve a la casa del alfarero, y ahí le dice el Señor, te voy a hacer entender mis palabras. Y cuando el Jeremías llega a la casa del alfarero, se mete a la casa del alfarero, y dice la escritura que Jeremías empieza a mirar a un trabajador ahí, a una persona que estaba, ¿verdad?, dándole vuelta al barro en la mesa redonda. Y dice la escritura que el alfarero estaba haciendo ahí unos vasos y que uno de ellos se le quebró. Eso era lo que estaba viendo Jeremías. Pero dice que cuando siguió mirando, que volvió a agarrar el mismo barro, lo que se le había quebrado al alfarero, y volvió a hacer otro vaso del mismo barro. Esto era lo que miraba Jeremías. Hasta ese momento Jeremías no había entendido nada. Pero cuando dice la escritura que vino otra vez palabra de Jehová a Jeremías y le dijo, así como el barro en las manos de este alfarero, así sois vosotros en mi mano.
Y hasta entonces Jeremías, ¿verdad?, se le abrieron sus ojos espirituales y pudo entender que realmente nosotros somos la tierrita, somos el barro en las manos de Dios. Y Dios puede hacer de nosotros el recipiente, la vasija que Él quiere hacer. Pero hermano, yo preguntaba y analizaba esto. ¿Cuántas veces Jeremías pasó por esa casa? ¿Cuántas veces estuvo pase y pase por esa casa? Y nunca, hermano, nunca se dio cuenta de lo que Dios quería, ¿verdad?, mostrarle. Hasta que entró, dice la Escritura, a esa casa Dios le habló. De la misma manera, hermano. De la misma manera, Dios siempre a través de cosas visibles, a través de lo que uno puede ver, Dios quiere hablar a su pueblo. Pero muchas veces nosotros lo pasamos por alto y no analizamos lo que Dios nos quiere hablar y nos quiere decir. Esta escritura que acabamos de leer, hermano, esta escritura que nosotros acabamos de leer, donde dice la escritura: yo soy la vid verdadera. Hermano, yo me imagino que en ese tiempo, ¿verdad?, había también muchos viñedos. Y vamos a analizar lo que el Señor le quería enseñar a sus discípulos de ese entonces, como nos lo quiere enseñar a nosotros en este día. Y sabe una cosa, a mí por qué se me hace importante esta escritura, porque hay una parte donde vamos a llegar, donde la escritura habla y dice que separados de Él, vamos a llegar al verso 5, ahí donde yo me quiero retener un poquito, pero quiero anticiparles que la escritura dice que separados de Él, nada vamos a poder hacer. Y cuántas veces lo hemos dicho aquí, pero sabe una cosa, vamos a analizarlo. Dice la escritura en el verso 15: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Nuevamente Jesús queriéndolo mostrar por algo visible. En esta ocasión estaba una parra ahí, una parra de uva. ¿Cuántos de nosotros conocemos las parras de uva? Todos nosotros, aquí en Tijuana se da la parra. Pero en esta ocasión Jesucristo, pasando por un viñedo, pasa por donde está una parra de uva, y tomando, ¿verdad?, el tronco que está en medio de la parra, le dice a sus discípulos: yo soy la vid, yo soy este tronco, le dice el Señor a los discípulos. Cuando los discípulos empiezan a mirar, ¿qué tiene que ver el Señor con este tronco? ¿Qué tiene que ver el Señor con esta vid? Hermano, vid viene siendo el tronco de la parra, viene siendo el mero tronco, el que lleva todas las ramas y el que sostiene los frutos de la parra. Pero para sus discípulos, hermano, era necesario que el Señor les siguiera explicando. Dice la escritura: yo soy esta vid, yo soy este tronco verdadero, dice la escritura. Dice: y mi Padre es el labrador. En el verso 2 dice: todo pámpano que en mí, o sea, en el tronco, no lleva fruto, escuche bien, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Aquí en este verso, donde dice la escritura que todo pámpano que en mí no lleva fruto, se está refiriendo a las ramas. Las ramas del tronco son los pámpanos. Yo antes, hermano, yo no sé usted, pero yo antes creía que el pámpano eran las uvas. Y todo el tiempo estuve creyendo que el pámpano eran las uvas que colgaban de las ramas. Pensaba yo así, que eso era el pámpano, que las uvas eran los pámpanos. Pero cuando yo me meto a estudiar y empiezo a analizar, ¿qué viene siendo un pámpano? El pámpano, hermano, son las ramas que salen del tronco. Jesucristo agarra el tronco y dice: yo soy este tronco. Y ustedes son los pámpanos, son las ramas que aquí salen de este tronco. El Señor nos dice, hermano, que nosotros somos las ramitas de esa parra. Pero sigue diciendo la escritura, dice: todo pámpano, toda ramita que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y dice la escritura: lo quitará. No dice el Señor: lo quitaré. Acuérdense que acabamos de leer que Él es la vid verdadera y su Padre es el labrador. El que va a quitar la rama, hermano, no es ni el pastor ni el hermano, sino que dice la escritura que el mismo Dios
ramita que no esté llevando fruto, dice que la va a quitar el labrador. Es el labrador que se encarga de cuidar que la parra vaya bien. Es el labrador el que está cuidando, el que está al cuidado de la parra, regándola, mirando su crecimiento. Es Dios mismo. Dice la Escritura: todo pámpano que en mí, adherido al tronco, toda ramita que está adherida al tronco y no está llevando fruto, dice la Escritura, que va a ser quitada. Va a ser quitada. Y qué triste, hermano, es lo que sigue sucediendo, ¿verdad?, en el pueblo de Dios. Y acuérdense que cuando yo me refiero al pueblo de Dios, no me estoy refiriendo a un pueblo específico, sino a todo el pueblo de Dios, donde muchos cristianos vamos creyendo que somos hijos de Dios y vamos diciendo sí, amén, gloria a Dios, aleluya. Pero ¿sabe una cosa, hermano? No estamos adheridos al tronco. No estamos siendo esa ramita, ¿verdad?, que el Señor está hablando aquí en esta parra. Y Dios habla, hermano, porque yo recuerdo que cuando estoy sacando este estudio me viene a mi mente. Mi mamá tenía una parra, no sé si se acuerda de mi madre, ¿verdad? Tenía una parra ahí en su casa. Y a veces nosotros íbamos, cuando estábamos chamacos, íbamos a correr, a jugar, y cuando regresábamos nos sentábamos en una pila. Y cuando nos sentábamos ahí, volteábamos, la parra nos quedaba aquí arribita, y nos levantábamos y arrancábamos un racimo de uvas y nos sentábamos a comer. Y yo, hermano, ¿cuántas veces miré una parra sin saber que Dios a través de una parra me quería hablar o le quería hablar a usted? Y mira, hermano, lo que yo sí llegué a observar en esa parra es que había unas ramitas que estaban de color café. Y esas ramitas que estaban de color café no tenían ningún fruto. No había en esas ramitas color café, no había ningún racimo de uvas. Mientras que en las otras ramas, hermano, había uvas ahí en esas ramas. Fíjese la enseñanza del Señor. Fíjese la enseñanza del Señor tan sencilla que nos quiere dar a través de esta parra, a través de esta vid. Dice: y todo pámpano, toda rama que en mí, dice la Escritura, no está llevando fruto, lo quitará. Pero toda aquella ramita que esté, ¿verdad?, llevando fruto, será limpiada más y llevará más fruto. Dice el verso 3: y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esto, hermano, nos está hablando a nosotros como pueblo. Ya usted, ya también yo estoy limpio por la palabra que hemos estado escuchando durante 4 años. A lo mejor algunos tienen más estarse limpiando, porque la Escritura dice, hermano, que la palabra de Dios nos santifica, que la palabra de Dios nos limpia. Aunque usted esté sentadito y esté escuchando la palabra de Dios y no esté participando, con estar escuchando la palabra de Dios, ¿sabe qué está obrando? Lo está limpiando. La palabra de Dios lo está limpiando. Y la palabra de Dios no solamente lo limpia, lo purifica también, lo liberta, le da paz. Tantas cosas que tiene el poder de la palabra de Dios. Y sabe una cosa, hermano, dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y el verso 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Hace un momento decía que hay mucho pueblo cristiano donde realmente, hermano, creen que están adheridos al tronco, pero realmente cuando usted ve que en ellos no hay fruto, que en ellos no hay nada, hermano, que pueda notarse que está adherido al tronco, nos podemos dar cuenta, hermano, que es una ramita que ya está seca. Pero no es responsabilidad, ni tampoco el deber de un pastor, ni de un maestro, ni de un líder de una iglesia llegar y lastimar esa ramita, ni quitarla. Dice la Escritura y dice Jesús mismo, que eso solamente le pertenece a Dios, porque Dios es el labrador. No podemos nosotros llegar y pedirle fruto a nadie. Podemos tener la iglesia llena y hubiera personas que no están dando fruto, pero nosotros solamente cumplimos con venir y predicar su palabra. Y si la persona que ha estado, ¿verdad?, escuchando la palabra de Dios y ha estado, ¿verdad?, caminando en las cosas del Evangelio, pero no está llevando fruto, dice la Escritura, que un día el Señor se acercará
y mirará esa ramita, y si no está llevando fruto, dice que Él mismo la va a quitar. Él mismo la va a quitar. El Señor se acerca a las parras, hermano. Y cuando se acerca a la parra, Él quiere llegar y agarrar fruto de esa parra. Por eso, hermano, dice la Escritura, permaneced en mí. Ese es el consejo de Jesucristo. Permanezcan en mí. Permanezcan en mí, dice la Escritura, y yo en vosotros. Quizás a veces por los años que usted pueda estar sirviendo, ¿verdad? Por los años que ha estado caminando, usted esté descuidando su vida personal, su vida, ¿verdad?, espiritual, y crea que eso ya se está significando que usted no está adherido a ese tronco. Déjeme decirle que esto no es así. Todos, cualquiera de nosotros puede caminar con Jesucristo y en un tiempo de nuestra vida cansarse. Pero eso no quiere decir que ya estemos, ¿verdad?, sueltos del tronco. Pero sí le digo que si está descuidando su vida, está descuidando su vida íntima con el Señor, hermano, usted no está procurando permanecer en Jesús, que es el tronco, que es la vid verdadera. Qué triste, hermano, cuando creemos que por venir y presentarnos en algún templo cristiano y pensemos que venimos y servimos en alguna área solamente o en varias áreas, pero descuidamos la comunión con Jesús. Pensemos nosotros que por cumplir solamente en alguna área, hermano, estamos bien agarrados del tronco. Yo puedo estar, hermano, predicándoles ahorita. Puedo estar predicando de esta parábola, de esta escritura, y yo pudiera muy bien no estar agarrado bien del tronco. Yo sé que esta escritura me habla a mí como puede hablar a su vida, si usted así lo quiere. Mire, hermano, Jesucristo queriendo mostrarnos a nosotros de las cosas naturales y que nosotros nos quede claro y entendido por alguna parra, hermano. Dios siempre ha querido que nosotros nos quede clara la enseñanza. Dice la Escritura, permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, o sea, como la varita, como la rama, no puede llevar fruto por sí sola si no permanece pegada a la vida. Yo quiero que vayamos al verso 5 y escuche ahí, porque ahí me voy a entretener unos minutos solamente, pero escuche lo que dice el verso 5. Nuevamente el Señor dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y esta palabra, hermano, permanece, aparece 5 veces en esta escritura. 5 veces habla la escritura que permanezcamos, que permanezcamos, que permanezcamos. Qué fácil sería para nosotros ya no permanecer. Tomar nuestra decisión, ¿verdad?, y movernos. Tomar nuestra decisión y volvernos